En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección de su vida. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza, y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a Él para dar fruto de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, a llegar a Betfagé y a Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que van allí a enfrentar, y entren, y encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstanle: el Señor lo necesita y lo devolveré pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de ellos ahí estaban y le preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino, y otros lo trapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: vivas, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humanidad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en la cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros.
Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre mí, sí, mis vestiduras y se juega mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témenlo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Te amamos, Señor. Pasión de nuestro Salvador Jesucristo según San Marcos. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. A oírlo se alejaron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, a sus discípulos: ¿dónde quieren que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva en un cantero de agua. Síganlo y díganle: el dueño de la casa en donde entré. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepáranos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena del Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos contestaron, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valería no haber nacido. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: al pastor se le dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy mismo, en esta misma noche, antes de que gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo.
Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma lleno de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando. Se adelantó un poco, se postró en la tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y lo encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar aún ni una hora? Velen y oren, para que no caiga en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarles. Les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente que espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contracción diciéndoles: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja de un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho envuelto en nada más que una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él y los testigos y los testimonios no concordaban, hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días lo construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esta concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí lo soy. Y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos los declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, los bofetaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban sus bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno.
Él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia la zaguana y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir y los presentó: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también les presentó, dijeron a Pedro: claro que es uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él le puso a echar maldiciones y a jurar: no lo conozco a este hombre, ni sé de qué hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me harás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas en el Sanedrín, en el pleno, para deliberar. Ataron a Jesús y se lo llevaron lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extraño. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarse al preso que ellos pidieron. Estaban entonces en la cárcel un tal Bárbara con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilatos les dijo: ¿quieren que les sueltes el rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿qué voy a hacer con el llamado rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícanlo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: crucifícanlo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás. Jesús, después de mandarlo a azotar, los entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio a pretorio y lo visitaron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, diciéndoles: saludos, viva el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, les escupían y doblaban las rodillas y se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, formando a cargar la cruz, un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cireín, padre de Alejandro de Rufo, llegaron a Jesús al Gólgota, que decía el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el létaro de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él 2 bandidos, uno en su derecha y otro a su izquierda. Ahí se cumplió las escrituras que decía: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí los injuriaban la cabeza y gritando: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruirás en unos 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se salva. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta lo que estaba crucificado con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde.
Y a las 3 Jesús gritó con voz potente, Eloé, Eloé, lema sabachthani, que significaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes a oír decir, miren, está llamando a Elías. Uno corrió y empapó una esponja de vinagre, la sujetó a un carricero y se lo acercó para que bebiera, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con las voces jubilosos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias, Señor.